Paz de Cristo, hermanos, qué gusto poder entrar una vez más a la intimidad de su hogar, su grupo de amistad, que usted pueda escucharnos en este día, que podamos juntos estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Oremos para que Dios nos enseñe y podamos encontrar en su palabra las verdades que nos nutren y nos sostienen. Padre, en el nombre de Jesús, oramos delante de usted. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Le rogamos, Señor, que en este compacto, en este flash en que tratamos de condensar las enseñanzas de la palabra de Dios, usted nos hable. Instrúyanos, Señor, enséñenos el camino que debemos seguir. Que podamos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que su gracia bendita, Señor, nos impulse. Poder de Dios para nosotros poder andar como a usted le agrada. Nos ponemos en sus manos. Fórmenos, edifíquenos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Le damos toda la gloria, toda la honra, las alabanzas a nuestro Dios. Por Él vivimos, por Él somos y existimos. En esta ocasión vamos a estar leyendo la palabra de Dios en la versión Dios habla hoy. Esa versión vamos a estar leyendo todos los pasajes. Y la enseñanza de este día tiene por nombre Buenas noticias en medio de las pruebas. Hechos capítulo 8, versículo 3 y versículo 4 dice: Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia, entraba en casa, de casa en casa, y sacaba a rastras a hombres y mujeres para mandarlos a la cárcel. Los creyentes que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban el mensaje de salvación por donde quiera que iban. Dios siempre tiene preparada bendición en las pruebas. Dios puede rescatar del mal camino aún a los más perdidos. Dios puede hacer que cada oscuro abismo sea un iluminado camino, porque lámpara es a mis pies tu palabra y Él es la luz del mundo. Él es el que va delante de nosotros. Para el adorador, Dios tiene reservada gran bendición. Servir a Dios es un camino difícil y requiere de nosotros gran compromiso. Pero si usted está dispuesto a comprometerse, Dios por su parte tendrá preparada provisión para sus hijos. Una de ellas son las pruebas. Pasamos las pruebas y recibimos consolación, y con esa consolación consolamos a otros. En los brazos de Jesús podemos encontrar consuelo, y mediante esa consolación podemos también consolar a otros. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 4 dice: Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que también nosotros podamos consolar a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado. Es decir, uno de los propósitos de las pruebas es que nosotros le encontremos sentido al tomar nuestra experiencia y poder ayudar a otros también. Y con lo que nosotros fuimos consolados, consolamos a otros también. La mayor fuerza del Evangelio se encuentra en el testimonio de una vida transformada, fortalecida, consolada. Hechos 8, versículos 4 y 5 dicen: Los creyentes que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban el mensaje de salvación por donde quiera que iban. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablar de Cristo. En esta enseñanza nos encontramos con Felipe. Felipe sabe de discriminación. Creyó tener la verdad en el culto del templo de Jerusalén, pero nunca rompió la barrera entre los nacionales y los extranjeros. Vio también como en la iglesia primitiva en Jerusalén se hacía discriminación entre las viudas nacionales y las viudas griegas. Pero él no se quedó con la amargura, la crítica, no simplemente se dedicó a quejar. Fue parte de la solución. Felipe no esperó a que lo sirvieran. Estaba lleno del Espíritu Santo, era de buen testimonio, era un varón de Dios. Así que él empezó a servir como Jesús lo hacía. Y donde iba Felipe llevaba el sello del discípulo, un mensaje de salvación. Y cuando él llegó a predicar a Samaria, por supuesto, Dios lo estuvo respaldando. Hechos, capítulo 8, versículo 6 al 8 dice: La gente se reunía y escuchaba con atención lo que decía Felipe, viendo las enseñanzas milagrosas que hacía. De muchas personas salían gritando los espíritus impuros y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Por esta causa hubo gran alegría en aquella ciudad. Felipe llega a Samaria por causa de una persecución. Él ha visto con sus ojos cómo asesinaron a su amigo, a su compañero Esteban, pero es portador del Evangelio
y sabe a quién ha creído. Felipe no llega quejándose ni llega amedrentado a donde los samaritanos. Llega predicando el evangelio de su Señor. Porque es un portador de buenas nuevas y en medio de las pruebas, él tiene una verdad que contar. El discípulo de Jesús es fiel en todo tiempo. Tiene muy claras sus prioridades. Sobre sus problemas personales tiene una misión: compartir la fe que le sostiene y que le da consuelo en medio de su propia prueba, persecución o duelo. El Evangelio de Jesús no es solo palabras, sino que está respaldado con el poder de Dios. Cuando llega el reino de Dios, son deshechas las obras del diablo. Y es por eso que mientras Felipe predicaba, la gente era liberada, los espíritus inmundos salían, porque el Evangelio es poder de Dios. En medio de cualquier prueba hay una buena noticia. Podemos tener ventaja al estar de parte de Dios, porque Dios es con nosotros. Ahora, el mensaje de Felipe era un mensaje apostólico. Felipe, un griego, predicando en Samaria. ¿Será diferente el evangelio que él predica? Pues esto es lo que dice el capítulo 8 de los Hechos, versículos 15 y 16. Al llegar, oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. La nueva vida, la libertad de la condenación y la llegada del reino de Dios tiene su inicio en el bautismo apostólico, que es en el nombre de Jesús. También es importantísimo que todos estén llenos y vivan la vida en el Espíritu Santo. Es esencial que usted y yo hagamos un esfuerzo por estar siempre llenos del Espíritu Santo y de la presencia de Dios. Esto es lo que predicaba Felipe, porque Felipe estaba al servicio de Dios. El ministerio de Felipe es fruto de una crisis. Le llaman Felipe el evangelista. Será porque su llamado era llevar buenas noticias, aún en medio de las pruebas. Felipe no lo detiene la zona de comodidad. No le incomodan las pruebas, ni tampoco le amedrenta lo desconocido. Está listo para acudir al llamado de Dios. Felipe deja el avivamiento donde está para ir al desierto, si eso es lo que Dios le pide. Hechos capítulo 8, versículos 26 y 27 dice: pasadas estas cosas, un ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y dirígete al sur por el camino de Jerusalén a Gaza. Este camino pasa por el desierto. Felipe se levantó y se puso en marcha. En el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios, subraya adorar. Felipe ha estado en Jerusalén, en un avivamiento. Probablemente fue fruto del día de Pentecostés. Él habrá ido a adorar como prosélito griego o un judío nacido en tierras griegas. Digo lo de griego porque cuando se escogen los 7 funcionarios para que atiendan a las viudas, todos los nombres son griegos. Fue la manera de solucionar la discriminación, poner a los griegos a atender a las viudas griegas para que no dijeran que eran discriminadas. Este Felipe probablemente fue a adorar a Dios también. Encontró esta discriminación en el templo entre los extranjeros y los nacionales. Pero luego, cuando está en el avivamiento, en el día de Pentecostés, se bautiza en el nombre de Jesús. Él ve otra dimensión de la vida. Puede entender estas palabras de Jesús: el que tiene sed, venga a mí y beba. Entonces Felipe recibe el Espíritu Santo, es de buen testimonio, está lleno del poder de Dios. Él está viviendo la edad dorada de la iglesia, el nacimiento con poder, gloria, fuego. Sin embargo, todo eso se ve fragmentado, quebrado, detenido, porque viene una persecución y empiezan a asesinar, encarcelar a los cristianos. Esteban cae como mártir bajo las piedras. Felipe también ha tenido un cargo y entre miles fue escogido como uno de los 7 para servir. Pero sin embargo, todo esto lo tuvo que dejar y huyó a Samaria. Al llegar a Samaria, nuevamente es parte de un avivamiento. Las almas creen en el Señor Jesucristo y empieza a haber conversión, se derrama el Espíritu Santo, hay milagros sobrenaturales, liberación. Otra vez, Felipe está en medio de la familia de Dios, está en la comunión de los santos. ¿Pero qué sucede?
Felipe está dispuesto a servir a Dios y está dispuesto a ir a cualquier lugar. Y Dios lo envía al desierto. Una vez más se rompe la comunión. Una vez más tiene que dejar el avivamiento. Pero Felipe es un hombre que está dispuesto a llevar buenas noticias, aún en el desierto. Dios está listo para oír a un adorador y acudir a él, cuando y donde sea. Y en esta ocasión el oído de Dios ha escuchado a un etíope que ha venido a adorar y se va yendo de Jerusalén, del lugar de bendición, del monte donde debiera fluir el agua de vida. Pero este hombre va confundido, va vacío, probablemente rechazado. Y ya entenderá de lo que estoy hablando. Así que Dios detuvo toda la maquinaria y le dijo: Felipe, esto está muy lindo, gracias por ser el instrumento dispuesto. Samaria está a salvo, el Espíritu Santo se derramó, están todos bautizados. Pero alguien llamó mi atención. Ve al desierto. Tengo un trabajo para ti. ¿Quién pensaría encontrar algo en un camino desierto? ¿Qué posibilidad hay de encontrar a alguien allí? Felipe simplemente obedeció y se acercó a cierto carro que iba caminando. El Señor le guiaba. Se acercó y he aquí un adorador, alguien que busca a Dios. Alguien que necesita de Dios, alguien que tiene sed de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No importa su economía, raza o su color. Dios movió su mano en favor de este adorador. Felipe entonces trae buenas noticias. Una crisis más, Jerusalén, Samaria. Y ahora un hombre rechazado. Porque Felipe tiene buenas noticias cuando hay crisis, cuando hay problemas. Hechos capítulo 8, versículo 30 al 31 dice: Felipe se acercó y oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Y le preguntó: ¿pero entiendes lo que estás leyendo? El etíope le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si no tengo quien me lo explique? Y pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Dios en su misericordia está listo para asistir a los que le buscan. Solo pide que nosotros estemos dispuestos. El etíope abrió su corazón a la palabra de Dios y Felipe obedeció al llamado de Dios. Vio la necesidad y predicó las buenas nuevas. Porque el que busca halla y el que golpea se le abrirá. Quizás usted tiene sed de Dios. Quizás usted tiene necesidad del Señor. El Señor está abriendo su corazón, está extendiendo las manos. Él está listo para venir en busca de aquellos que le buscan. El que golpea se le abrirá. Y este etíope tenía buenas nuevas que escuchar. Hechos capítulo 8, versículo 33 al 35 dice: fue humillado y no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El funcionario etíope preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A él mismo o a algún otro? Entonces Felipe, partiendo del pasaje de la escritura que leía el etíope, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. No sé si usted nota el matiz de este pasaje. Varias versiones de la Biblia incluyen el detalle de que este hombre era eunuco. Había sido privado de la posibilidad de procrear. Era una vergüenza y rechazo en el pueblo y religión del templo de Jerusalén. Pero aquí él lee la noticia de alguien que no dejó descendencia. Alguien que fue cortado del mundo y no se podrá contar que tuvo hijos, sin dejar ninguna huella en esta tierra. Para mí es obvio el interés que este hombre tiene en el pasaje. Se habla de alguien como él. Este etíope era un hombre rico, de una posición importante, pero humildemente había dejado sus privilegios por ser un adorador. Había hecho un peregrinaje para buscar a Dios. Este hombre ha invertido, tiene su propio ejemplar de la Biblia en el tiempo en que esto costaba un año completo de trabajo. Él estaba buscando a Dios. Pero la religión judía no tenía lugar para él. Por ser un hombre castrado, no era apto para el culto a Dios. No podía ser prosélito, no había lugar para él en el pueblo de Dios. Así que no había lugar en el sacerdocio, ni en el culto, ni dentro del pueblo de Dios. Y ahora Felipe se sube al carro y le dice: mira, hay buenas noticias, traigo buenas noticias para ti. Y le habla del amor de Dios.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dejó el cielo, se hizo hombre, murió, resucitó, Cristo vive para darnos vida y vida abundante. Pero este hombre ha sido ya rechazado por el templo y por los sacerdotes. ¿Es que acaso Jesús tendrá algún lugar para él? Felipe tiene que comunicarle a este hombre que Jesús es más que la religión de la que pretende ser guardián el templo, en el nombre de Dios. La religión no es Dios. La palabra de Dios tiene un camino muy diferente que enseñarle a este etíope. Isaías 56, versículo 3 al 5 dice: si un extranjero se entrega al Señor, no debe decir el Señor me tendrá separado de su pueblo. Ni tampoco el eunuco debe decir yo soy un árbol seco. Porque el Señor dice: si los eunucos respetan mis días de reposo, y si cumplieren mi voluntad y se mantienen firmes en mi pacto, yo les daré algo mejor que hijos e hijas. Les concederé que su nombre quede grabado para siempre en mi templo, dentro de mis muros. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. ¿Cómo habrá sido aquella escena? Solo puedo imaginarla cuando Felipe le está hablando del nombre que es sobre todo nombre. Quizás no tendrás hijos, pero puedes ser portador del nombre poderoso del cual tendrás hijos e hijas espirituales. No quedará la huella de tu genética, pero quedará la huella de tu fe. Hay buenas noticias aún en el tiempo más difícil. En Cristo somos aceptados, somos justificados, somos adoptados hijos suyos. Jesucristo no rechaza a este hombre. Jesucristo le ama. Jesucristo ha dado su vida por él y ha dado su vida por ti y ha dado su vida para adorarte, estar cerca tuyo. Si estás dispuesto, quieres buscar de Dios, nada puede separarnos del amor de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 36 al 38 dice: más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo: aquí hay agua, ¿no podría yo ser bautizado? El etíope mandó parar el carro y los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Lo mismo que predicó en Samaria, lo mismo que escuchó en Pentecostés: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Sé que Felipe bautizó al eunuco en el nombre de Jesús porque hace unos versículos atrás él bautizó en Samaria y lo hizo en el nombre de Jesús. No existe razón para que haya cambiado su mensaje. Este hombre necesitaba saber que había opción para él, que había lugar. Un leproso le dijo al Señor: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dice: quiero, sé limpio. Ahora este hombre rechazado por la religión necesita de Dios. Dios le ama, así como nos ama a nosotros. Hay buenas noticias aún en medio de las pruebas. Felipe pasó una sucesión de pruebas y muestras de la bendición de Dios. Felipe estuvo dispuesto a servir en medio de todas las situaciones. La bendición de Dios llega al adorador en medio de las pruebas, adversidades, persecuciones, hipocresías o una religión excluyente. En medio de todas estas cosas podemos encontrar el favor de Dios. Si solo puede creer, si puede poner su confianza en Jesús, entonces veremos la mano de Dios a nuestro favor. No hay una prueba, no hay una lucha, no hay una batalla sobre la cual Dios no pueda darnos victoria. El Señor siempre está de nuestro lado. Solo tenemos que confiar. Solo tenemos que creer. Dios le puede ayudar. Dios le quiere bendecir. Solo confíe. Y como Felipe, estemos dispuestos para ser usados en cualquier circunstancia u ocasión. Nos toca confinamiento o nos toca huir, estar en un país o en otro, podemos ser bendición y hablar del gran amor de Dios. Oremos. Digámosle al Señor que este consejo quede en nosotros. Señor Jesús, le damos muchas gracias por sus bendiciones. Muchas gracias por ayudarnos, por guiarnos. Muchas gracias por darnos, Señor, el conocimiento de su palabra. En esta hora le rogamos que su palabra venga
y fortalezca nuestras vidas, que quede grabada en nuestros corazones. Que seamos, Señor, portadores de las buenas noticias en toda dificultad y tiempo. Usted tiene cuidado de nosotros y aún en el tiempo más difícil y dramático, usted puede darnos fortaleza. Que como su siervo Felipe, Señor, podamos nosotros ponerle a usted primero y cumplir nuestra misión. Señor, sin su ayuda no lo podemos hacer. Le rogamos que venga fuerza del cielo, gracia de Dios, y pueda guiarnos para hacer su voluntad. En todo tiempo queremos alabarle, queremos ser fieles. Se lo rogamos, Señor, use nuestras vidas, guíenos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga, le guarde a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos. Dios le bendiga.